revisión de los ejercicios en los que tuvieron dificultad, de las páginas 1 y 2. A ver, miren, ustedes tienen en el anillado, después de análisis gramatical, está ahí hoja 1. No sé si ven análisis gramatical, ejercicio número 1, ¿ya? Les pedí que hagan la hoja número 1 y 2, ¿sí, Abigail? A ver, primero veamos alguna dificultad. Ustedes tenían las respuestas al final de la hoja 4. Después de la hoja 4 tenemos, si ustedes se fijaron, aquí están las respuestas, ¿sí? Dice hoja, ejercicio 1, 2, 3 y 4. Y ahí la numeración son 30 ejercicios en total, ¿sí? Bien, entonces hagamos la revisión. Vamos con página 1. ¿Algún problema? ¿No? ¿Nadie tuvo problema en la 1? O sea, yo, Bien, profe, vamos pero, a ¿cómo le digo? Yo intenté la... hacer, pero te necesitaba de las respuestas porque no podía. Ya, pero gracias, Omar. Pero una vez que usted vio la respuesta, ya comprendió el por qué. Sí, de algunos sí, pero de otros no, suponiendo en la parte en la que nombraba el predicado, como nunca, o sea, vimos el predicado con usted, entonces se complicó esa parte, pero de ahí en los demás ya viendo las... Ya, verán, o sea, repasemos los conceptos de sujeto y predicado. Les dije que ambas nociones, ambas funciones son mutuamente interdefinibles. ¿Qué es el sujeto? A ver, una oración tiene dos, se puede descomponer en elementos, sujeto y predicado. ¿Qué sujeto? Aquello de lo que habla la oración. ¿Y qué es predicado? Es lo que se dice del sujeto. ¿Sí? Entonces, toda oración que tenga dos miembros se divide en sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? Es a ver, voy a utilizar otra alegoría, otra analogía para que se comprenda lo de sujeto y predicado. Y la analogía que les voy a dar es para mí bastante gráfica, muy ilustrativa. Yo incluso esto lo vi en un texto de filosofía medieval. Es la cuestión de una almohadilla y esta es la almohadilla y el alfiler es esto de acá, o si quiere una tachuela. Si se ve, la almohadilla es algo así como la base, ¿sí? Y ese es el sujeto. En cambio, el predicado es este alfiler, ¿sí? Es como el atributo, la propiedad que estoy dándole al sujeto, ¿sí? O con otra analogía que no me gusta mucho, es un macetero con tierra y la planta. La planta no puede estar flotando en el aire, necesita echar sus raíces en la tierra, ¿sí? Entonces, es lo mismo de acá. El predicado, en toda oración, y esto, lo que les voy a decir, forma parte de filosofía del lenguaje. Es una tesis filosófica que no todos aceptan. Toda oración puede reducirse a la estructura S-P, ¿sí? Es decir, una oración copulativa, ¿sí? S es P. Aquí la P abrevia a propiedad, no es predicado. Aquí tenemos tres elementos: sujeto, propiedad o cualidad y la cópula.
que está uniendo a ambos, ¿sí? Ahora, para que sea posible esta atribución o predicación, tiene que existir el sujeto, tiene que existir la propiedad y la unión entre ambas, ¿sí? Tengo dos extremos y esto hace como de puente, ¿sí? Entonces, esto podemos decir, si es que hablo de tres elementos, el primero es algo así como, ya veremos, el sustrato, el soporte, acá tengo una cualidad, y hay una tercera que es la que hace la unión, ¿sí? La cópula. Ahora, acá, en este dibujo de la almohadilla y el alfiler, ¿creen que hay aquí tres elementos o solamente dos? ¿Sí? ¿Se comprendió? Aquí tengo clarísimamente tres, ¿sí? Acá, en la almohadilla y el alfiler, ¿cuántos elementos hay? También tres. ¿Tres? Sí. Adrián. Sí, yo creo que es tres. Yo creo que hay tres. ¿Dónde está el tercero? O sea, la almohadilla es uno, La almohadilla. el Tal alfiler vez es en la dos, unión. ¿dónde está el tercero? El puente es la unión. Está aquí. Creo que le corta. Aquí hay un pinchazo. Sí, está. El alfiler le hace hueco a la almohadilla. Ajá. Ahí está el tercer elemento. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Ya, gracias, Adrián. Hay tres, ¿sí? Bien. Entonces, esto es en filosofía. Ahora veamos en gramática, o si quieren, esto es lógica. Vamos a la gramática. En la gramática solamente hay dos elementos. ¿Cuáles son? El sujeto es uno y el siguiente es... Este es el predicado. Incluye la cualidad y el verbo. ¿Sí? Acá era predicado. A ver, perdón, era propiedad. Propiedad o cualidad. ¿Sí? Recuerden, si quisiera yo utilizar los símbolos que está en la gramática de la Real Academia, en vez de esta P, ¿qué letra se pone? Si el verbo ser es copulativo, ¿qué viene acá? ¿Cuál es el tercer, aquí, el segundo elemento? ¿Con qué letra abrevio a la propiedad? Con la A, que significa ¿qué cosa? Atributo. Atributo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eso es, Omar, el predicado no es solamente el atributo, sino incluye el verbo. Sí, esto es verbo copulativo, pero podríamos tener, nosotros vimos que otras oraciones pueden tener verbo transitivo, objeto directo, o puede ser verbo intransitivo y objeto indirecto. ¿Sí? En cualquier caso, el predicado incluye el verbo, predicado en sentido gramatical. El predicado incluye el verbo y todos sus complementos, excepto el sujeto. ¿Sí? Entonces, toda oración que pueda descomponerse, aunque hay oraciones que tienen solamente un elemento, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo cuidado, esa es una oración porque, bueno, en realidad implícitamente estoy diciendo, tenga cuidado, pero como es una situación de emergencia, solo me ahorro palabras y solamente digo, cuidado. Esa es una oración que tiene una palabra. Entonces, pero si nosotros quisiéramos hacer el análisis gramatical, tenemos que desentrañar dónde está el sujeto, cuál es el predicado. ¿Sí? Ok, entonces, eso es, Omar. Gracias por su pregunta. ¿Alguna otra dificultad en la página? ¿Cuál? Tal vez, o sea, un poco más hablar sobre el verbo semicopulativo, porque todavía no me queda claro, porque vi que, o sea, el objetivo era vincular un sujeto con un atributo, pero todavía no le entiendo bien la pertenencia a la manifestación. Ya, a ver, cambio y los verbos semicopulativos son de tres tipos.
verbos que significan cambio o el opuesto permanencia, y verbos de presencia o manifestación. ¿Sí? Verbos de permanencia es, por ejemplo, continuar. ¿Sí? Continuamos en cuarentena. ¿Sí? Ahí tenemos, a ver, pero no, continuamos encerrados en la casa. O nos quedamos encerrados. ¿Sí? A ver, quedarse, el verbo quedarse. ¿Ya? A ver. Nos quedamos encerrados. Nos quedamos encerrados. ¿Sí? Verán, entonces vamos a ver cuál es el verbo. Identifiquemos el verbo. ¿Quién me dice? Quedamos, ¿Perdón? quedamos, No, está incompleto. nos El verbo quedamos, no es quedar, sino nos quedamos. nos quedamos. El verbo es quedarse. Ese es un verbo reflexivo. ¿Sí? Los verbos reflexivos se conjugan con dos. Yo me quedo, tú te quedas, él se queda, ella se queda. Nosotros nos quedamos. No es simplemente nosotros quedamos. Ese es otro verbo. No es lo mismo quedar que quedarse. Ya, al igual, ¿qué diferencia hay entre bañar y bañarse? El verbo bañar es transitivo. Yo puedo bañar al gato y puedo bañarme a mí mismo. Cuando la acción sale del sujeto a otro objeto, eso es verbo transitivo. Cuando la acción se queda en el propio sujeto, eso es un verbo reflexivo. Entonces, el verbo, aquí, estoy uniendo nos y quedamos con este arco, con esta semiluna. Esto forma parte del verbo. Ambas palabras es un solo verbo. El verbo quedarse, verbo reflexivo. ¿Quién se queda? Nosotros. Ese es el sujeto, pero no está dicho, por eso le puse entre corchetes. Es el sujeto, se llama sujeto tácito. Tácito, ¿sí? Por latín, tacio, tacio, significa allá. Tienen ahí, a ver, tienen ustedes ahí, bueno, entonces, Omar, este es un ejemplo de verbo semicopulativo de permanencia. ¿Sí? Permanencia es lo contrario de cambio. Si es que yo tengo un accidente y pierdo una pierna, me quedé cojo. Tenemos el mismo verbo, pero en este segundo ejemplo, el verbo quedarse no es de permanencia, sino de cambio, que a partir del accidente me quedé cojo. ¿Sí? Ahí es el verbo quedarse, sigue siendo semicopulativo, pero es de cambio. ¿Sí? Entonces tenemos el me quedé cojo. Cojo es un estado. ¿Sí? Si ya no tengo mi pie, tengo una pierna postiza, pero igual, aunque tenga una pierna de palo o artificial, sigo siendo cojo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, aquí, hagamos el análisis de esta oración. ¿Dónde está el verbo? ¿Cuál es el verbo? Me quedé. Correcto. El verbo es quedarse. Ahora, hagamos la pregunta para encontrar el sujeto. ¿Quién se quedó cojo? Correcto. ¿Quién se quedó cojo? ¿Respuesta? Yo. Yo. Pues voy a poner, yo no está explícito, voy a poner encerrado entre corchetes, ese es el sujeto, ¿sí? Si es que
este sujeto fuera mujer, entonces